No hables, el podcast de la inmensa minoría, recordando a Álvaro Castaño Castillo, con su eslogan de la HJCK. Bien, finalmente llegamos al programa número 2 de la lectura del libro Nano, Tecnología de la Mente sobre la Materia, escrito por el cabalista Rapberg. Entonces, sin repetir lo argumentado en nuestro capítulo de la semana pasada, sí me voy a permitir dar la siguiente consideración. 2009, Kabbalah Center International INC. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida en forma alguna o por ningún medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabado o mediante ningún sistema de recuperación de datos electrónico o mecánico, sin el permiso por escrito de la editorial, excepto en el caso de un crítico que desea citar breves pasajes relacionados con un comentario para la inclusión de una revista, periódico o emisión. Bueno, quizás puedo ser crítico, quizás esto sea una emisión. En 2009 el esquema o el formato de podcast era bastante tímido, si lo podemos decir así. Si no lo hubieran incluido aquí, y cualquier podcast que se refiere. Bueno, menos mal, este podcast es un podcast sin efectos. Los vínculos de la inmortalidad. Basándonos en la investigación científica, sabemos que los átomos son efectivamente inmortales. El átomo nunca se deteriora, tampoco envejece ni se descompone. Asombrosamente, los átomos que estuvieron presentes en el Big Bang hace aproximadamente 15.000 millones de años todavía están hoy entre nosotros, tan inmaculados y perfectos como el día que nacieron. Los únicos elementos de nuestro universo que desaparecen son las moléculas. Cuando dos átomos se unen, forman una molécula. Ya hemos visto que funcionan de la misma forma que un alfabeto. Cuando las letras se unen, forman una palabra, y como todos sabemos, cuando las palabras se combinan, forman una oración. Sin embargo, desde el momento en que el espacio se introduce en el sistema y se separa los elementos básicos, en este caso las letras, el significado de las palabras y de la oración desaparece. Su significado y estructura se esfuman. No obstante, los componentes básicos del sistema, las letras, aún existen. De la misma manera, si los átomos dejan de tomarse de la mano, la molécula muere, pero los átomos siguen viviendo. Cuando los átomos se unen, forman moléculas que a su vez se unen para crear la materia física. Nuestros corazones, hígados, cerebros, músculos, tejidos y huesos están hechos de moléculas. Cuando las moléculas mueren, los órganos del cuerpo comienzan a deteriorarse y a envejecer, pero los átomos que creaban las moléculas que formaban nuestros órganos vitales viven para siempre. Por lo tanto, según el punto de vista cabalístico, no existe tal cosa llamada muerte real. La muerte es una ilusión causada por el espacio. El espacio, la última frontera. En un capítulo anterior, rebautizamos al ángel de la muerte como el ángel de la desconexión. Déjame alterar y redefinir este nombre una vez más con el propósito de expresar con más exactitud la perspectiva cabalística de la muerte. Un término más adecuado sería el ángel del espacio, porque el vacío que definimos como espacio es lo que en última instancia hace que el ser humano deje de existir. Desde el punto de vista cabalístico,
Como veremos luego con más detalle, el espacio que separa a los átomos es el causante de la desesperación del cuerpo humano. Cuando el ser humano atraviesa la muerte, todos los átomos que originalmente formaban su cuerpo son separados por el espacio. Sin embargo, los átomos en sí mismos todavía siguen vivos, permanecerán inmortales después de que el cuerpo se descompone y simplemente vuelven a circular en el medio ambiente. Ahora bien, si los átomos reconstituyeran sus uniones y patrones originales, hipotéticamente el cuerpo reaparecería. ¿Qué tipos de fuerzas caóticas impiden a los átomos restablecer su conexión anterior, la que formaba un cuerpo perfectamente saludable? ¿Qué fuerza detiene el reciclaje y la reconexión de los átomos que año tras año forman la estructura definida de lo que es un cuerpo humano? ¿Qué influencia mantiene los átomos apartados a lo largo del tiempo y el espacio y crea la ilusión de que un cuerpo deja de existir cuando, en realidad, sus átomos todavía existen? La ciencia nos dice que la segunda ley de la termodinámica, a la cual me referí como segunda ley, desempeña allí un papel principal. En pocas palabras, la segunda ley describe cómo una energía se disipa gradualmente, las moléculas se van separando cada vez más y el universo tiende al desorden aparente. ¿Por qué existe la segunda ley? Según la Kabbalah, la paradoja de Loschmidt. La historia siempre se repite. Proverbio. El gran físico austriaco Ludwig Boltzmann, hoy considerado un gigante de la ciencia, se suicidó el 5 de septiembre de 1906 durante unas vacaciones de verano. La depresión había derrotado al afamado físico. Irónicamente, uno de los factores que contribuyeron a su depresión fue el rechazo de sus ideas por parte de la comunidad científica de entonces. Los colegas físicos de Boltzmann no estaban de acuerdo con su tesis acerca de que la materia estaba compuesta de átomos y moléculas. Evidentemente, Boltzmann fue un hombre que se anticipó a su época. Ludwig Boltzmann era colega y gran amigo de Johann Joseph Loschmidt, otro notable científico austriaco. A través del trabajo conjunto de ambos en la química y la física, junto con las contribuciones de Henry Poincaré, surgió una desconcertante paradoja conocida como la paradoja de Loschmidt. Ellos descubrieron que en nuestro mundo de los 5 sentidos, el que tocamos y observamos, la segunda ley de la termodinámica y la fecha del tiempo nos dan la sensación de que la materia y la energía se deterioran con el tiempo y que este deterioro siempre ocurre hacia adelante. Percibimos este efecto todos los días. El café caliente se enfría cuando las moléculas, la energía, el calor se disipan. Sin embargo, por alguna razón, lo contrario nunca parece ocurrir. Una taza de café frío no se calienta por sí sola. Un vidrio se rompe, pero nunca sucede lo contrario, que los átomos reconfiguren súbitamente su estado original. Sin embargo, Henry Poincaré demostró que, con el tiempo suficiente, un sistema molecular vuelve finalmente a su estado original. Puede llevar trillones de años, pero acaba ocurriendo. Es el tiempo el que crea la ilusión de irreversibilidad y con ella la ilusión de que las cosas tienden a moverse hacia la entropía, la desintegración y la decadencia. Hoy en día, un simple modelo computarizado puede confirmar las teorías de Poincaré. No es necesario 1 trillón de años para presenciar el regreso de una estructura molecular a su estado original. Con un puñado de moléculas simuladas ocurre en menos de 1 minuto. La pregunta que cabe hacerse es, ¿por qué debe pasar tanto tiempo en nuestro macromundo para que este fenómeno ocurra? Cuando en el mundo microscópico la reversión de la
entropía puede ocurrir tan rápidamente? Un incierto en el bosque. Por ejemplo, en un incendio forestal, todos los átomos y moléculas de los árboles se dispersan en el aire como el resultado del calor generado por el fuego, según la segunda ley. El bosque, en consecuencia, desaparece. Siguiendo la línea de pensamiento de Loschmidt y Poincaré, uno podría preguntarse por qué los átomos y moléculas no pueden de repente revertir sus movimientos y volverse a unir, haciendo que reaparezca un bosque verde y frondoso. O bien, si en medio del fuego los átomos de los árboles se han reordenado en humo y cenizas, ¿por qué no puede volver a unirse naturalmente y producir un bosque a partir del humo y las cenizas? Después de todo, ambos están compuestos por los mismos átomos en estado puro. Sería concebible que ocurriera. Una vez más, el enfoque tradicional de la ciencia, de conformidad con la segunda ley, fue que el flujo de átomos y moléculas, de árboles a humo, cenizas y caos aparente, no podía revertirse y por lo tanto tendía a la disgregación y al deterioro de la materia-energía. Pero, según la paradoja de Loschmidt, el concepto de irreversibilidad, que significa que las moléculas no pueden revertirse, no es coherente con las leyes de la física, que establecen lo contrario. A nivel microscópico, el movimiento molecular puede revertirse, lo cual permitiría que las moléculas regresaran a su estado original y posiblemente que nuestro bosque reapareciera de la nada. El corazón de la paradoja. En el nivel del microcosmos, el mundo de los átomos y las moléculas, el tiempo fluye en ambas direcciones. Las moléculas pueden revertirse. Sin embargo, en nuestro mundo de los 5 sentidos, de nuestra experiencia diaria, esto nunca sucede. Esto nos lleva a una paradójica pregunta. ¿Cómo es posible que en un mundo en el que la reversión del tiempo es una realidad constante de nacimiento a un sistema en el que la reversibilidad es un suceso estadísticamente improbable? En términos simples, nuestro mundo está formado por moléculas y átomos. Si las moléculas y los átomos que nos constituyen son reversibles en el tiempo, ¿por qué no podemos serlo nosotros? En algún lugar del camino entre el mundo de los átomos y el de las personas, apareció la ilusión de que el tiempo no puede revertirse. Nada ha podido conectar o tender un puente entre ambas realidades. Parte de la solución. De conformidad con la práctica cabalística, daré primero una respuesta parcial relativa a por qué es necesaria esta ilusión. La razón más simple es que el universo fue creado tal como es, bajo la ilusión de la existencia de un espacio-tiempo continuo, por el que, estadísticamente hablando, los seres humanos no podrían ser testigos de bosques que aparecen a partir de cenizas y humo, ni de familiares muertos materializándose en el aire un caluroso día de verano. El tiempo y el espacio, tal como lo conocemos, crean la ilusión de la irreversibilidad y la casi imposibilidad de presenciar la repetición de un estado molecular previo. Esto nos permite ejercitar el libre albedrío mientras completamos nuestra tarea de resistir, de luchar contra las fuerzas aparentemente de la confusión, con el fin de aprender a crear nuestro propio orden a partir del caos, expresando así el gen de Dios que heredamos del Creador. En vez de disfrutar de un paraíso otorgado a la humanidad sin más, la vasija quería llegar a ser la causa y la creadora de su propia plenitud. El flujo unidireccional del tiempo es necesario para ejercer el libre albedrío. Más adelante explicaré con precisión cómo el tiempo y la segunda ley son los responsables del libre albedrío.
Además, revelaré la elegante y asombrosa solución a la pregunta de por qué el mundo microscópico y nuestro mundo material cotidiano exhiben propiedades opuestas, un flujo unidireccional del tiempo y un movimiento hacia el desorden, frente a un flujo bidireccional y un estado de orden creciente. Regresemos ahora a la idea del espacio como culpable subyacente de la muerte. La causa, no el efecto. Si bien la siguiente perspectiva cabalística podría ir en contra de la intuición, uno debería saber que el espacio existente entre los átomos no es consecuencia del rompimiento de su unión ni de que haya dejado de tomarse de la mano. Por el contrario, el espacio que definiremos en breve es la causa subyacente de que los átomos se suelten entre ellos. Y si el espacio es la causa, ¿cuál es el efecto? El efecto es el rompimiento de la unión con todo lo peculiar que pueda parecer. La lógica convencional dice que cuando dos átomos que están unidos se sueltan, su unión se rompe y, como resultado, se produce un vacío entre ambos, una separación. Sin embargo, lo que se desprende de la lectura del Zohar es precisamente lo contrario. Primero aparece el vacío, el espacio, la inteligencia de la separación, y esta inteligencia es la causa subyacente de que los átomos se suelten uno de otros. Este cambio de paradigma en la lógica es fundamental para comprender y aplicar la nanotecnología. El espacio y la separación se originan en la conciencia. La inserción del espacio entre dos átomos ocurre primero en el reino de la conciencia. Es la conciencia la que se debilita y finalmente rompe la unión entre los átomos. A esto podríamos llamarlo conciencia de separación, que no es más que la conciencia egoísta o de recibir. Esto es lo que rompe el ritmo de la danza cósmica y la interacción dinámica que existe de forma natural entre los átomos de nuestro universo. Pero antes de ahondar en este exótico concepto cabalístico, debemos comprender los enlaces químicos que crean los vínculos de unión entre los átomos individuales. La intención de este libro no es explicar conceptos científicos dirigidos a físicos o a lectores con mentes científicas. Lejos de ello, es un libro pensado para el lector común, para todos aquellos que estamos buscando eliminar el dolor y el sufrimiento de la civilización humana. Por lo tanto, explicaré a grandes rasgos y con estilo sencillo la unión entre los átomos y el punto de vista de la Kabbalah acerca de este fenómeno. Pues bien, con este párrafo termino parte de lo que quise traer para este capítulo, el capítulo 2, sabiendo que podríamos hacer un tercero y cuarto capítulo más, pero no será un capítulo o unos capítulos consecutivos a los dos anteriores. Simplemente los dejaremos en ese tiempo, en esa permanencia, vibrando, si se puede decir de esa forma, para unos meses, para otra temporada, si es el caso, puesto que comprender, entender sabidurías no es fácil y estos programas o este programa no es quizás el más idóneo ni adecuado para cumplir ese fin, ese propósito. El propósito, como lo expuse al principio del programa y de nuestro capítulo primero, no buscaba nunca generar controversia, cátedra ni dogma que se le parezca. Simplemente era abrir una ventana, buscar en cierta forma otro tipo de perspectiva
relacionada obviamente con un tema muy, muy complejo. Continuaremos en la semana entrante con un nuevo tema. Cualquier comentario, como los he recibido de la primera parte, serán siempre muy bien re recibidos, acogidos, y estaré dando respuesta o bien personalmente a través de el correo electrónico o quizás haciendo un tercer o cuarto programa especial. Muchas gracias por haber tenido paciencia de escucharme estas lecturas con derecho o sin derecho del autor, pero siempre enfocadas a dar luz para todos aquellos que de alguna u otra forma lo hemos siempre estado necesitando, y que este espacio cumpla con ese propósito. Soy Daniel Rueda Serrano.